14, donde vimos la habilidad de relacionar, y precisamente eran puras preguntas con respecto a eso. La relación que se puede dar entre un elemento y otro dentro de un texto. ¿Ya? Esa era la tarea y era la última parte. No era para nada difícil ni largo. Entonces, los que hicieron la tarea me contestan rapidito, que hoy día tengo mucho que hacer. Número 1. Esta es la típica pregunta. ¿Cuál es la relación entre los párrafos primero y segundo? B. No. Por el chat me dijeron la correcta. A. ¿Sabéis que está malo en la B? Mire, primero la buena. ¿Por qué está buena la A? Porque ahí habla precisamente de la grabadora, como lo usan como ayuda a memoria, ¿cierto? Y después también da las razones, por qué se usa, ¿ya? Y por qué restringen la grabadora solo al periodismo. Ahora, ¿qué está malo en la B? Especialmente eso de 3 factores. No enumera elementos, ¿ya? Cuando dice enumerar algo es como hacer un listado, y no hace eso, ¿ya? Y tampoco dice eso del factor emocional, no lo menciona, es lo más importante, por eso no era la B, ¿ya? Árbol. El segundo texto era el más larguito de esta parte y tenía 4 preguntitas. Vamos con la 2. B. Barco, muy bien. Cuidado aquí si alguien puso la C, ya, en la intención comunicativa, no. Más que nada introduce el objeto de estudio. ¿Y por qué no es la correcta? Porque habla de 2 conceptos. La textura y la estructura. Y después da los significados de dichos conceptos según un autor, según un crítico, ¿ya? Y precisamente en ese crítico se basa el estudio. 3. C. Muy bien. Ahí alude en qué se va a basar y en qué se va a apoyar. Muy bien. ¿Y la 4? La. Exactamente. Ahí está lo que decíamos, por el objeto de estudio, ¿cierto? Esto de la textura y la estructura. Muy bien. Y la última preguntita de este texto, la 5. D. Muy bien, exactamente. Uno es que él recibe y el otro es que crea. Muy bien. ¿Ven que no es difícil? La lectura 3 tenía una sola preguntita. ¿Cuál es la 6? D. Fíjate que no. Déjame, alguien me conteste en el chat. ¿A lo mejor le dice la correcta? No, tampoco. El del chat también está equivocado. La correcta es la C. ¿Saben por qué? Porque especialmente, ¿cierto? Se refiere a la TV y la risa dice que arrastra a otros. Y después, en el segundo parrafito, establece esta comparación, ¿ya? Que cumple un papel parecido. Lectura 4. Aquí habían 2 preguntitas, la 7 y la 8. ¿Qué pusimos en la 7? C. No, no es la C. A ver si en el chat me contestaron bien. Es la B. ¿Sabes por qué? Porque ambos dan cuenta del egocentrismo. Egocentrismo es esta exagerada exaltación propia, ¿ya? La propia personalidad. Entonces solo le importa lo que él siente, lo que él sueña, lo que él quiere. ¿Y la 8? Ya pues. En el chat me la contestaron bien. La C. Claro, porque agregó violencia y terror. Muy bien. Lectura 5. Una sola preguntita. ¿Cuál es la 9? Barco, me dijeron en el chat. Muy bien, ¿cierto? Es el lenguaje acotacional, están las indicaciones. Miren, me pregunta cuál es la relación entre el párrafo 3 y el 4. El 3 y el párrafo 1 son lenguaje acotacional. Todo lo que no es diálogo, el 2 y el 4 son diálogo, entre Valerio y el Cervantes. Todo lo que no es diálogo se llama lenguaje acotacional. Y el lenguaje acotacional da indicaciones. La primera escena, cambiar la luz, el actor se vuelve de espalda. Entonces por eso la correcta era Barco. Indica el cambio de personaje. Todo lo que no es diálogo, lenguaje acotacional,
y sirve para que el director o los actores cuando lleven esa obra a las tablas, ahí están todas las indicaciones. Esa materia la vamos a ver en todo caso. Y la última que pusimos en la preguntita 10, fíjense, ¿cierto? Esa E está ahí como desdibujada porque a eso se refiere la pregunta. ¿Cuál era la 10? La A. La A, claro que sí. Porque esa E que está desdibujada, que no se ve clarita, es precisamente requiere grafa o un parche porque es el que sufre de ambliopía, que era el tema que se daba ahí. ¿Todas buenas? Muy fácil, ¿ven? Y esa era toda la tarea. Espero que los que no lo hicieron hayan anotado las claves para que después lo hagan. Esa es la idea. Y ahora nos vamos inmediatamente a mostrar la guía que nos toca hoy día. ¿Ya? Vamos a ver algo en el librito y en la guía. ¿Ya? ¿Se ve bien el libro? Sí, Niños, ¿sí? Ya. Agrándalo un poco. Un poquito. No veo. Ahí. Miren, quiero que anoten esto porque en el libro, para la habilidad de sintetizar, que es la que vamos a ver hoy día, hay dos partes en el libro que las pueden sacar. Yo aquí les estoy mostrando una parte. Pero la síntesis como habilidad, anoten ahí, también la pueden ver en el párrafo cuarto, en la página 97 y 98. Están dos partes, ¿ya? Entonces la habilidad de sintetizar la podemos ver en el párrafo, en el capítulo cuarto, perdón, no párrafo. Capítulo cuarto, página 97 y 98. Y capítulo quinto, que es el que está ahí en pantalla, página 114. Ahí podemos ver con ejemplos, con más detalle, la habilidad de sintetizar. Capítulo cuarto, página 97 y 98. Y capítulo quinto, lo que está en pantalla, la 114. ¿Ya? Y la guía que nos tocó hoy día es esta. ¿Se ve bien la guía 14? Niños. Sí. Ya. Se ve bien la guía 14. Nadie me pregunta, profesora, ¿por qué se saltó la 2 y la 13? O sea, ciegamente ustedes hacen todo lo que yo diga. Niños. No, y a la hora de que lleguen las clases presenciales para verlo ahí, para ver, ¿por qué no me hablan? Profe, estoy buscando el otro cuadernillo. Ah, ya. Yo estaba en la misma. ¿Por qué me salté? Escúchenme, ¿por qué me salté de la 11 a la 14? Por lo siguiente, no porque yo quiera, yo no me mando sola, ¿ya? Lo que pasa es que el material 12 y 13 corresponde a la estrategia de resolución de ejercicios de léxico. Y eso se supone que ya no va en la prueba, ¿ya? Entonces nosotros obviamente que vamos a seguir pasando léxico. De hecho yo les sigo dando vocabulario, los textos, pero tenemos que ver el léxico como interpretación en los textos que leemos. Ya no nos sirve de mucho la estrategia de resolución para un ejercicio de léxico. Y de eso trataba el material 2 y 13. Por eso lo saltamos. Y es una orden de mi jefe, no es que yo me lleve las partes. Todos los profes tenemos que hacer esto, ¿ya? Entonces, por eso del material 11, donde veíamos la habilidad de relacionar, nos saltamos al material 14, donde vamos a ver la habilidad de sintetizar. Obviamente que el material 2 y 3 están ahí en el cuadernillo, eso se publicó, ¿cierto? Y la impresión se hizo antes de que el DEM requiera este nuevo temario, entonces por eso nos saltamos. O sea, ya la dejamos ahí, después se pueden hacer, ahí vamos a ver, según lo que digan, pero no nos sirve de mucho ver la estrategia de resolución. Seguimos usando vocabulario, pero en los textos. Por eso nos saltamos y nos vamos al material 14. ¿Alguna duda? ¿Ya? Entonces acuérdense, vamos a estar en el material 14. Ahora nos vamos a nuestro Power del material 14. Ustedes saben cualquier duda, cualquier cosa me interrumpen, me van preguntando. Y esta es la guía que nos toca hoy día. Estrategia de resolución, sintetizar, material 14. ¿Cuáles son los objetivos de este material 14? Primero, que conozcamos esta habilidad de sintetizar. Esta habilidad es súper importante y a algunos les cuesta mucho. Vienen varias preguntas, hartas preguntas con respecto a esta habilidad, ¿ya?
Y uno se da cuenta que les cuesta porque cuando uno le dice subrayen lo importante, algunos subrayan todo. O sea, ahí no tienen la competencia de sintetizar o resumir algo, claramente. ¿Ya? Vamos a ver la diferencia entre la síntesis global y local. Y también vamos a aprender una estrategia, ¿cierto?, para contestar de manera correcta este tipo de ejercicios. ¿En qué consiste esta habilidad de sintetizar? Como dice ahí, ¿cierto?, en el primer parrafito, en el temario de la prueba está esta habilidad, ¿cierto? Y de hecho, como yo les decía, vienen varias preguntas con respecto a esta habilidad, y corresponde a que sepamos determinar la o las ideas principales dentro de un texto o dentro de una parte del texto. Lo común es que sea una idea principal por texto o por párrafo, pero eso no quita que a veces se pueda dar que haya dos ideas principales en un mismo párrafo o no en todo el texto. Perfectamente puede ser eso, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a entender por idea? Idea es aquello que se dice sobre el tema. ¿Se acuerdan que es importante buscar el tema de qué o de quién se habla en el texto? Que siempre va a ser más general. Ya, aquí se habla del aborto, aquí se habla de la educación en Chile, etc. Entonces, en los textos vienen muchas ideas con respecto al tema que trata. Y obviamente que una de esas ideas va a ser la más importante, ¿ya? A veces la idea principal la podemos encontrar literal. Yo digo de tal palabra, y a veces no está literal, yo debo redactarla. Y obviamente que va a haber una idea importante y muchas otras ideas secundarias, ¿cierto?, que van a apoyar a esa idea principal. Ahora, eso era lo que decíamos. Nos vamos a encontrar con preguntas de síntesis local, donde yo tengo que buscar el tema o la idea principal de una parte del texto. La típica pregunta: ¿cuál es la idea central del párrafo 2? El párrafo 1 principalmente, fundamentalmente, trata de, ¿cierto?, o tiene como idea principal tal cosa. Ahí estamos viendo idea principal en una parte del texto. Y es fácil cuando me indica párrafo 1, párrafo 2, etc. En cambio, la síntesis global, ¿cierto?, va a ser el tema o la idea principal de todo el texto. ¿Cuál es el tema del texto? ¿De qué trata el texto? ¿De qué trata el párrafo 2? Las preguntas de título son idea global. ¿Ya? ¿Cuál es el título más adecuado para el texto? Ahí tengo que hacer una síntesis de todo y después buscar el mejor título. ¿Cuál es la estrategia que vamos a usar? La voy a colocar de a dos porque esto se puede hacer de a dos. Cuando uno les dice a ustedes ya, subrayen lo más importante, ahí ustedes están seleccionando inmediatamente aquellas frases o palabras que ustedes sienten que son para el sentido general. Y al momento de seleccionar, inmediatamente eliminan el resto. ¿Ya? Por eso estos dos pasos se pueden hacer juntos. Si yo marco, subrayo lo más importante, inmediatamente suprimo, elimino, omito datos que no me sirven. Omitir es abstenerse de algo. ¿Qué datos no son relevantes para mi idea principal? O para mi síntesis. Ejemplo, repeticiones, que se repita lo mismo, que se den muchos detalles que no vienen al caso, etc. ¿Ya? Entonces, cuando yo selecciono, inmediatamente elimino el resto. Y los dos pasos últimos también se pueden hacer juntos. Porque una vez, supongamos, yo seleccioné de un párrafo de 30 palabras, ya, seleccioné 10 palabras. Eso seleccioné. Entonces, a 10 palabras o frases, yo las puedo simplificar, reunir, ¿cierto?, en datos más agrupadores y generales, y las simplifico. Y como ya simplifiqué un poco todo lo que había subrayado como seleccionado como mi sentido general, finalmente construyo, ¿cierto?, en 1 o 2 enunciados mi idea principal. Si yo tengo un párrafo de 30 palabras o de 30 líneas, no sé, 10 líneas, mínimo debería construir mi idea principal solamente con 1 o 2 líneas. ¿Ya? Eso es llegar a una buena idea principal, donde yo lo que seleccioné lo sigo simplificando y finalmente construyo. Por eso yo les digo que a veces la idea principal es literal, yo la puedo copiar tal cual, o a veces debo redactarla yo. Ahora, ¿qué estrategia vamos a sugerir nosotros para este tipo de ejercicio, donde mide la habilidad de sintetizar? Primero, y esto ya lo hemos dicho más de una vez, tienen que analizar la pregunta. Acostúmbrense, como yo les dije, a subrayar. Ya. En el párrafo 5, la idea principal es, subrayo párrafo 5, idea principal. ¿Por qué? Porque cuando yo analizo la pregunta voy a ver qué tipo de síntesis es, si local o global.
¿ya? Si me están pidiendo tema del texto o de un párrafo o idea principal de un texto de un párrafo. Una vez que yo ya sé lo que me preguntan, ya sé si es local o global, si es síntesis local, ¿cierto? Yo la leo el texto, el segmento, el parrafito, descubro el tema y después veo lo más importante que se dice de dicho tema. Esa es mi idea principal. Por su parte, si fuera síntesis global, yo me doy cuenta que es síntesis global, tengo que analizar cada uno de los párrafos, sintetizarlo, reconocer el tema, lo más importante que se dice ahí, y finalmente, ¿cierto? Una vez que ya hice eso, yo relaciono los párrafos y hago mi idea central. Y ahí voy a tener una síntesis global. Y en el último paso, veo las alternativas que me dan, ¿cierto? Escojo aquella que sea una real síntesis de lo que yo, del análisis que yo hice, y no alguna que tergiverse. Dijimos que tergiversar era dar una interpretación errónea a algo. ¿Alguna duda? Niños, ¿no? Ya. Vamos a aplicar esta resolución paso a paso para que la entendamos bien. Aquí hay un ejemplo, ustedes van a leerlo primero, ¿cierto? Y de ahí vamos a ir los 3 pasos que dijimos recién. Lean, no hay ninguna palabra difícil, vamos leyendo rápidamente. ¿Leyeron todos y todas? Sí. ¿Sí? ¿Alcanzaron bien? Ya. Entonces, tenemos nuestro texto y vamos a aplicar estos 3 pasos para hacer una buena síntesis. El primer paso era analizar la pregunta. Y esto, por favor, acostúmbrense a hacerlo para todos los ramos, no solamente para el lenguaje. Otro título adecuado para el fragmento leído es: ¿qué palabras son importantes para que yo entienda la pregunta? Título, fragmento. ¿Por qué? Porque el título... Espérenme que alguien llegó. ¿Por qué es importante? Porque el título, yo les decía, ¿cierto?, representa todo el texto, ¿cierto?, del fragmento. Entonces aquí yo me doy cuenta que es una pregunta de síntesis global. Entonces, inmediatamente yo sé que la estrategia que debo hacer es, ¿cierto?, analizar cada una de las partes que componen este texto, este fragmento, ¿ya? O sea, tengo que analizar ambos parrafitos que leyeron recién. Para quien se viene sumando, estamos en el material 14,
¿ya? Estamos recién viendo la aplicación para esta habilidad de sintetizar. Ya, entonces analizamos la pregunta. Segundo paso, analizamos el texto, sabemos que es síntesis global. Empezamos por el primer párrafo. ¿Ya? ¿Qué es importante acá? La idea principal. El comienzo, siempre lo más seguro es que en las 2 o 3 primeras líneas ya nos den un indicio del tema, hacia dónde va el tema, ¿ya? Y aquí nace la Ágata, ¿cierto? En el 890, el 15 de septiembre. Después, ¿cierto? Algo importante también que dice por ahí por el medio, la educación de ella, ¿cierto? Y que acostumbraba a jugar sola. Y otro elemento importante acá es que su padre muere cuando ella era muy pequeñita, ya apenas tenía 11 años. ¿Ya? Ese es otro elemento importante. Entonces, lo más importante dentro de este primer párrafo, tenemos 3 ideas. Y esas 3 ideas hacen que el tema en este primer párrafo sea la infancia de la Ágata, cuando nace, la educación y la muerte de su padre. ¿Ya? Fíjense, todo el resto, todo lo que yo no marqué, sobra. Ahí seleccioné lo importante y el resto todo lo omití, lo dejé de lado porque son detalles que no sirven para el total de mi síntesis global. Segundo párrafo, lo vamos a hacer en 2 partes porque es muy largo. La primera idea principal es que ella se casa, ¿cierto? Contrae matrimonio. Otra idea importante es las actividades que ella tiene, trabaja como enfermera y escribe en su tiempo libre. Y también es importante que aquí está el inicio, el origen de sus novelas. Y ahí tenemos 3 ideas importantes en esta primera parte del párrafo 2. Seguimos en el párrafo 2. La última idea importante aquí es su primer contrato editorial. Como ella ya empieza a escribir, aquí está el primer contrato. Y así tenemos que más las otras 3 ideas, el matrimonio, la actividad, el origen de las novelas y el primer contrato, hacen que el tema en el segundo párrafo sea la juventud de la Ágata y también el inicio de su carrera literaria. Ahí subrayamos lo más importante y podemos sacar el tema. Hagamos una síntesis de lo que tenemos. En el primer párrafo, el nacimiento, la educación y la muerte de su padre, muy pequeña, nos hacen que el tema sea la infancia de la Ágata. En el segundo párrafo, el matrimonio, sus actividades, el origen de sus novelas y su primer contrato, hacen que el tema sea la juventud de la Ágata y el inicio de su carrera literaria. Entonces, ¿cuál sería el tema global que indican estos 2 parrafitos en todo el fragmento? ¿Cierto? La vida y la obra de Agatha Christie. ¿Ya? Ahí tenemos el segundo paso, que es el análisis de los 2 fragmentos, de los 2 párrafos que componen el texto. Y nos vamos al paso 3, que sería analizar las alternativas. Para la pregunta, otro título adecuado para el fragmento leído es, empecemos el análisis. Agatha Christie, la reina del crimen. No, pues tampoco le dan ese nombre, para nada, ¿cierto? No la llama así. No es que ella sea como la reina del crimen, ella es una escritora. La creación del detective es demasiado particular, esta es una idea secundaria y todo el texto no trata de, ¿cierto?, sus tipos de personajes. El mundo imaginario de Agatha Christie tampoco, porque en el texto no prima que ella cuente cómo desarrolla el mundo en sus novelas, etcétera, etcétera. Esta sí que podría ser, fíjense. Espérenme que alguien volvió. Fíjense ahí, ¿cierto? Están los temas que se trata, porque dice hitos en la vida y obra de la Ágata, ¿cierto? La infancia, el nacimiento, los comienzos de su escritura, etc. ¿Ya? Entonces ahí me sirve. ¿Y qué significa la palabra hitos? ¿Podemos ver eso? Literalmente de diccionario. Persona, cosa o hecho clave y fundamental dentro de un ámbito. Persona, cosa o hecho clave y fundamental dentro de un ámbito. Entonces aquí son los hitos, son los hechos fundamentales en la vida y en la obra de Agatha. Revisémosla igual. Los diferentes caminos de esto sí que más amplio que esto no puede ser. Caminos de la creatividad. ¿De dónde? ¿De quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? No, fíjense que es demasiado amplio, muy general, y siempre para ver los títulos, a algunos les cuesta hacer títulos. Siempre cuando hagan preguntas de título, siempre las palabras que se repiten mucho tienen que estar en el título Agatha Christie.
tiene que estar su nombre en el título, porque se está hablando de ella, de su vida, su obra, etc. Entonces tiene que estar. ¿Alguna duda? Profe, Dígame. ¿Alguna duda? es que es más como la suposición de que sería, de que ¿Ya? si la A fuera Agatha Christie, la reina de la literatura del crimen, ¿ahí estaría como correcta? No, porque tampoco el texto le da ese nombre. Fíjate que el texto no le da ningún tipo de nombre, como que le decían así o le decían allá. No, porque tendría que haberse abocado más, suponte. Lo que pasa es que del momento que habla de su vida, se casó, tuvo hijos, no tuvo hijos, ya ahí, en decir la reina de la literatura del crimen, tendría que haber hablado solo de su literatura y no mencioné ningún hecho de su vida, ningún hecho biográfico, por decir. ¿Cachai? Sí. Entonces, como dijiste muchos datos biográficos de ella, hablaste de dónde nació, todo eso, tiene que ir incluido en el título. Y tampoco el texto la llama como que sea la mejor o la reina de toda la literatura del crimen, porque tampoco te hace un esbozo ya. La literatura del crimen es esta y estos son los mejores, y la mejor de todas es la Agatha. No dice eso tampoco. ¿Cachai? Sí, ¿Capta la idea? gracias, profe. Sí. ¿Alguna otra duda? Ya, entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer acá? Les digo al tiro, todo lo que no alcancemos a hacer en esta guía va a quedar de tarea, así que vamos a tratar de avanzar rapidito y vamos a hacer lo que más podamos, ¿ya? Entonces vamos a ir leyendo. ¿De qué se trata este primer ejercicio? Vamos a trabajar la síntesis local. Son puros fragmentos como el que está en la pantalla, cortitos, unos más, otros menos, pero cortitos. Ustedes los van a leer atentamente, yo les voy dando vocabulario si es que lo hay, y de ahí van a buscar el tema, de qué trata el texto, de qué habla, y la idea principal de dicho texto o fragmento. O sea, qué es lo más importante que dice sobre el tema que recién sacamos. Atentamente, la lectura 1, no tengo ninguna palabra difícil. Vamos leyendo. ¿Estamos listos? No, profe. Un minuto. Hoy día tenemos que trabajar más rapidito. Ya. ¿Cuál es el tema? ¿La ve? Exactamente. Tiene que ser la representación pictórica, porque estamos hablando de la pintura. ¿Ya? Fíjate que decir, por ejemplo, motivos literarios, no, es demasiado amplio. Y la C dice,
obras de arte, no, po. Ahí podría entrar pintura, escultura, etcétera. Es demasiado amplio, estamos especificando en lo pictórico. Muy bien. ¿Y la idea principal? ¿La C? No, no es la C. ¿La? Ahí sí. En la C, fíjate que está mal lo que diga imagen negativa. No es lo más importante que dice. ¿Por qué debe ser la A? Porque dice la pintura medieval retrató con horror la experiencia de la muerte. Dice que se detiene en la espantosa visión de la muerte. A eso se refiere. Muy bien. Una palabra les quiero dar aquí, por si acaso. En la cuarta línea de abajo hacia arriba dice indisolublemente. Cuarta línea de abajo hacia arriba es la primera palabrita. Indisolublemente significa que no se puede disolver o deshacer. Que no se puede disolver o deshacer. Este es mucho más fácil. Leemos atentamente y contestamos. ¿Cuál es el tema? La C. Niños, La B. ¿cuál me dijo, perdón? D. La B. Exactamente, ¿cierto? La Ilíada es el tema, parte hablando, es el poema épico, tanto, tanto, tanto. La B es demasiado amplio, no son todos los poemas épicos, ¿ya? Menciona solamente ahí que Homero también seguramente es el autor de la Odisea, pero no son todos. ¿Y cuál sería la idea principal? Yo puse la A. No, La C de nuevo. exactamente. ¿Sabe por qué la A? Porque la A es muy particular. Lo dice al principio, es el poema más antiguo, tanto, tanto, tanto. ¿Ya? Lo afirma al principio, pero no es lo más importante. ¿Por qué más exacta la C? Primero, ¿qué es heterogéneo? Heterogéneo es mezcla de partes de diversa naturaleza. Entonces, ¿por qué dice que hay heterogeneidad lingüística en el poema? Porque habla de sus formas mezcladas, habla de distintos dialectos, etc. ¿Ya? No hay nada difícil en la lectura 3. Vamos leyendo.
B. Muy bien. Hace una comparación. ¿Se dan cuenta? Está comparando el europeo con el norteamericano o estadounidense. ¿Y la idea central? C. Muy bien. Eso, ¿cierto? Como dice ahí, es una de las diferencias más notables. ¿Ya? Lectura 4. Una palabrita que les quiero dar, que está al comienzo, en la primera línea dice espectro. Anotemos ahí por si acaso no sabemos lo que es espectro. Conjunto de elementos. Espectro, conjunto de elementos. Leemos atentamente y contestamos. ¿Cuál es el tema? La A, profe, todavía no. Perdón. Y ahora sí, tienen que tratar de leer cada vez más rápido. Y la única manera que hagan eso es que practiquen lectura en su casa, no que se queden solamente con la lectura que hacemos en clase. ¿Cuál es el tema? Ajá. ¿Cuál me dijo, perdón? Ah. La A, ¿cierto? ¿Por qué la A? Fíjate, porque ahí está hablando de la cibernética como ciencia de la comunicación. ¿Y qué es lo más importante que dice? La B. Exactamente. A eso se refiere porque ahí habla precisamente de los conceptos de código y mensaje. Muy bien. Fíjense en algo, en la lectura que sigue, déjenme anotar aquí. Estamos en el material 14 haciendo los ejercicios. ¿Para quién se está sumando? ¿Ya? Aquí les quiero dar una palabrita. En la penúltima línea dice Mosén. Esa palabra a lo mejor no la conocen. Penúltima línea, Mosén. Anotemos ahí. Mosén, al medio. Título que se daba a los nobles. Título que se daba a los nobles de segunda clase. Título que se daba a los nobles de segunda clase en el antiguo reino de Aragón. Título que se daba a los nobles de segunda clase en el antiguo reino de Aragón. Ahora sí, leemos y contestamos. Estamos en el material 14 haciendo los ejercicios de la primera parte.
para que se viene sumando. Estamos en el material 14, ¿ya? Haciendo los ejercicios en la primera parte, lectura 5. Estamos buscando el tema de que se habla y lo más importante que se dice de dicho tema, la idea principal. Material 14. ¿Cuál es el tema en la lectura 5? Fíjate que en la C, mira, te voy a decir por qué. Porque en el fondo de lo que más trata esto es la defensa que hace Don Quijote, niega que sean falsos los libros de caballería, obviamente, que sean mentirosos, que sean inútiles, ¿ya? Ahora, ¿por qué está malo? Que está malo que diga los argumentos del canónigo. Canónigo es un eclesiástico, alguien de la iglesia, contra eso. Solo trata de convencerlo que deje esa vida, pero no que está en contra de aquellas historias de caballería. Por eso estaba mal. ¿Cuál es la idea más importante? ¿Cuál me dijo? La A. Exactamente, muy bien. Claro que sí. ¿Qué significa veracidad? Por si acaso, que dice siempre la verdad. Entonces, Don Quijote cree firmemente que son veraces, que dicen la verdad. Entonces, le indigna que se dude de que los libros de caballería hayan existido. Muy bien. Vaya, María Teresa, yo voy a dar esta guía, que ya la vi parte de la teoría, y la voy a dar de tarea, ¿ya? Así que hágala completita y después me pide los claros. Sin faltar la otra semana, porque voy a hacer el material 15, y es el último material que voy a hacer antes de las vacaciones, y les voy a dar de tarea un control para las vacaciones, así que trate de no faltar, ¿ya? Cuídense que esté bien, vaya nomás. Y, espérenme. Nos vamos a la lectura 6, donde no hay nada difícil. Vamos leyendo. Vaya nomás. ¿Cuál es el tema? La B. Claro que sí, ¿cierto? Las formas del amor a primera vista. Parte por ahí diciendo, ¿cierto? Se dan dos modalidades del amor a una sola mirada, a primera vista. ¿Y la idea más importante? La B. La B también, muy bien. Claro, porque ahí dice que es indicio de la poca constancia, este amor rápido. Muy bien. ¿Profe? Dígame. Es que yo estuve dudando con la A y la B. ¿Por qué no podría ser la A? En la idea central, Sí. lo que pasa es que hay que diga, solo un amor trabajoso puede asegurar el éxito, ¿ya? Lo que dice ahí, que el amor de nacimiento laborioso, eso es trabajoso, tarda más en acabarse. Pero está malo que como idea principal coloquemos solo, ¿ya? Solo Ay, el éxito gracias. lo daría
laborioso que sale en el texto es trabajoso, y ahí se refiere a que es un amor que cuesta más, que es más difícil. Pero solo ese amor nos asegura algo, ¿no? Pues súper relativo, porque son muchos los factores. Hay gente que está todo el año, como 10.000 años juntos, se casan y se separan. Hay otros que se casan al otro día que se conocieron y duran para toda la vida, otros no. Entonces es muy relativo. ¿Ya? Lectura 7. Esta es la más larguita y no tengo ninguna palabra difícil. ¿Cuál es el tema? La Muy bien. Las representaciones artísticas, ¿cierto?, del movimiento sufragista inglés, que como dice ahí, el más destacado de los movimientos feministas. Cuidado con la B, ¿ya? Dice la temática feminista en el cine clásico, dejamos fuera otro elemento, porque habla también del cómics, entonces es muy restrictivo. En cambio, en representaciones artísticas puede entrar más elementos. Muy bien. ¿Y la idea central? la B. ¿Cuál me dijo? Sí, pues. Lo mismo que yo expliqué recién. Si tú me colocas la B, dejas fuera el cine. ¿Ya? Entonces, el cómic reivindicó, reclamó, no solamente el cómic, el cine también. Entonces, la C da ambas representaciones artísticas. Por eso era más completa. Dígame. Profe, ¿Mm? no sería muy específico que diga por el derecho a aborto. Es que eso era lo que perseguían al principio. Lo que más se buscaba en todas estas cosas, por eso se llamaban sufragistas, precisamente, el sufragio, el voto. ¿Ya? No, de verdad, sí, claro, sí. Fíjate, en general siempre se dice los derechos de las mujeres, ya todo esto, pero el movimiento sufragista, que lleva ese nombre, dentro de todos estos movimientos feministas, lo que más buscaba al principio era el voto, era como la bandera de lucha primera. Y ya después se agregaban otras cosas y todo eso, pero captas, entonces era como lo más importante de todos estos movimientos feministas, que lo mínimo era que les permitieran votar, porque ni siquiera eso podían. O sea, todo lo decidían los hombres y las mujeres no eran tomadas en cuenta ni siquiera para eso. ¿Ya? Por eso, igual aunque diga eso, fíjate que ahí toma lo malo como que diga el cómics. Piensa que ahí te faltó el cine. ¿Ya? Este es el más cortito. Déjenme ver si hay algo difícil acá. Ah, sí, tengo una palabrita que les quiero dar. En la penúltima línea dice acuciantes. El que no la sabe, la anota. Penúltima línea de la lectura 8, acuciantes significa apremiantes, urgente. Acuciantes, apremiantes, urgentes. Ahora sí, leemos y completamos.
¿Cuál es el tema? Sí. Muy bien, claro que sí. El uso dice ahí que resulta muy útil en la actividad minera. ¿Y la idea más importante? Me dijiste barco, ¿cierto? Sí, pero... Muy bien, claro que sí, porque fíjate que dice que por el momento solo parece destinarse a la tierra. Ya todavía no ha llegado a la industria minera. Muy bien. Lectura 9. Dos palabritas que les quiero dar acá. Déjenme ver dónde están. Ah, ya. La primera está en la tercera línea. Tetralogía. Anotemos ahí si no la conocen. Tetralogía. Conjunto de 4 obras literarias. Tercera línea, tetralogía. Conjunto de 4 obras literarias. Y la otra que les quiero dar son 3 líneas de abajo hacia arriba. Bonete. Esta a lo mejor tampoco la conocen. Y les voy a dar 2 acepciones que son súper distintas. Bonete. Bonete. 3 líneas de abajo hacia arriba. Primero significa especie de gorra. Especie de gorra, slash. Y la segunda acepción es clérigo. Especie de gorra, clérigo. Clérigo es alguien que ha recibido las órdenes sagradas, por si acaso. Leemos atentamente. ¿Cuál es el tema? La B. Muy bien. Fíjate que en la primera línea ya empieza a decir algo. Es clave en los cuentos que en los cuentos el personaje redentor que aparece como representación tanto. ¿Ya? Ese es el tema. Cuidado con la A. Los relatos y las novelas de Manuel Rojas, no sabemos si son todas, menciona algunas, pero es demasiado amplio. Está hablando del tipo de personaje específico y él se caracteriza. Lo mismo pasa con la C. Las tesis narrativas, tesis pueden tomarlo como punto de vista, ¿cierto? O el tema que trabaja, etc. Pero también es demasiado amplio, no es en todos los personajes. ¿Cuál sería la idea central? A. No. B. Menos. La C. A ver, miren, ¿por qué la A está mala? Ya, la A dice, la obra de Rojas se caracteriza por la horizontalidad. No, ahí leyeron mal porque no dice que sus personajes sean horizontales. Fíjate, última línea.
en una horizontalidad que es característica de la narrativa de Rojas. ¿Ya? Eso es una característica y esa respuesta es muy particular y además de ser particular está mala, porque dice que la horizontalidad es la narrativa, no los personajes. ¿Por qué la B tampoco? La redención es un tema constante. No, po. Dice que el personaje redentor aparece. Domi, fíjate bien ahí. el tema. Pero es un buen distractor, fíjate tú. Si eso es lo bueno de los distractores, que cuando son buenos se equivocan mucho. Entonces, fíjate, la redención es un tema. No, po, estamos hablando del personaje redentor. Claro. ¿Y por qué? Fíjate bien, porque los personajes, como dice la C, algunos personajes de Roja encarnan la chance de la salvación, sí, po, porque redentor significa eso. Yo no se la definí porque si no le hago las cosas muy fáciles. Redentor es el que redime, el que salva, el que rescata y el que libra. ¿Captas? Por eso era la C. Sí. ¿Ya? Y el último texto, fíjate que aquí igual les quiero dar una palabrita, por si acaso, dejen que la encuentren. La cuarta línea dice pseudo. Está bien escrito, es PS, ¿ya? Por si acaso. Pseudo significa falso. Pseudo falso. Leemos y de ahí vamos a cambiar de ejercicio. Este es el último de esta parte. ¿Cuál es el tema? ¿Ve? No, es demasiado amplio. Es verdad que te da el significado de la palabra lesa, agraviada, lastimada, pero también significa tonta, necia, etc. Pero fíjate, la palabra lesa a la aplicación o a la política pública chilena, ¿no te parece muy amplio eso de política pública? Sí, pero está entre esa y ¿Te la fijas? C. Y la C, el desconocimiento de la paleontología, ¿no te parece muy particular? También, pero... Fíjate en algo. Entonces, en esto tienen que fijarse cuando hagan preguntas de tema o de síntesis. Siempre les van a dar ideas o muy amplias, que me voy del tema, o demasiado particulares, que el texto lo dice. Incluso a veces, para las preguntas de tema o de síntesis, les copian algo que el texto dice literal. Y está bien, el texto lo dice, pero no es la mejor síntesis ni se refiere al tema. ¿Por qué? Porque la pregunta nos dice qué se afirma en el texto. ¿Captan? Entonces, fíjate, el desconocimiento, sí, pues lo menciona, pero es muy particular, no estamos hablando de eso. Y la otra, la palabra lesa, sí, da los significados de la palabra lesa, pero en toda la política pública es demasiado amplio. ¿Por qué tiene que ser la? Porque estamos hablando de eso, la realización de la etapa en el desierto de Tarapacá y Atacama que pertenecen a Chile. ¿Y qué es lo más importante que se dice? Ya pues. ¿La B? Oh. Muy bien. Fallamos. Claro que fallamos en eso. Pues fallamos en no impedir que se realizara en nuestro desierto. Muy bien. ¿Qué tuvo? Todo es buena. Ya. Este ejercicio yo lo quiero hacer completo con ustedes porque hay que redactar. Entonces los quiero ayudar a esto para que no
para que tengan menos. Este ejercicio es súper cortito, por eso lo alcanzamos a hacer de más, ustedes son rápidos. Es un texto que está dividido en 3 parrafitos. Entonces vamos a leer cada parrafito, ustedes van a subrayar lo más importante, ese es el ejercicio, subrayar lo más importante y después anotar la idea principal, ¿ya? Yo les dije al comienzo que a veces la idea principal uno la puede decir de tal palabra a tal palabra, a veces no, hay que redactarla. Pero les voy a dar como 1 minuto para hacerlo por párrafo, porque quiero hacer esto con ustedes para que no les quede tanta tarea, ¿ya? Entonces, vocabulario. Primera línea, cólera, ira, enojo, rabia, eso significa cólera. Pélida, le llaman Pélida a Aquiles porque su padre se llamaba Peleo, ¿ya? Entonces antes del nombre le pusieron Pélida a Aquiles. Y funesta, que también está en la primera línea, trágica. Rápidamente lean, subrayan lo importante y me anotan una idea principal. Ya, ¿qué subrayaron? Si no subrayaron, yo los ayudo. Y quiero que esto quede listo, si no va a ser mucho ustedes se me van a estresar con tanta tarea. Profe, yo sé que así nadie le da. Sí, lo digo. Ya. Yo en la primera línea subrayaría. Vayan siguiendo, me van marcando al tiro todo. Cólera. Primera línea, yo subrayaría cólera y Aquiles. ¿Ya? Cólera y Aquiles. En la segunda línea, yo no subrayo nada. En la tercera línea, subrayo así comienza la Ilíada. Porque ahí hago la relación con el Aquiles, si no, ¿de dónde salió? Así comienza la Ilíada. En la cuarta, nada. No, sí, podría subrayar en la cuarta línea. Esa cólera, quinta línea, formó parte de algo que horrorizaba. Esa cólera, quinta línea, formó parte de algo que horrorizaba. Y al final de la quinta y sexta, la ibris o desmesura. Y no les definí ibris porque ahí le dan un sinónimo. Desmesura es falta de moderación, ¿ya? Ahí el O está como sinónimo, no está como alternativa entre dos. Para eso sirven los conectores. Ya, eso subrayaría yo. ¿Y cuál sería la idea principal? Ah, sí. ¿Nadie se le ocurre algo? Puede ser como las causas de la Ilíada, una cosa así. No, fíjate que ese no es lo principal. Mira, la cólera que sufrió Aquiles fue una forma de ibris, porque los párrafos de que siguen vamos a hablar de la ibris, la desmesura, el descontrol, el exceso. Entonces, ese es el enlace que hace. Como este peli de Aquiles tenía cólera, eso fue una forma de ibris. ¿Ya? Anoten eso. La cólera que sufrió Aquiles fue una forma de ibris. Ya, y lo voy a hacer yo con ustedes, si no, no voy a alcanzar, pero quiero hacer esto, ¿ya? Segundo párrafo, ¿qué subrayamos acá? Vayan subrayando conmigo. Primera línea, ibris, exceso. Primera línea, ibris, exceso. Segunda línea, nada. Tercera y cuarta línea, todo pecado es un exceso y los excesos se pagan. Todo pecado es un exceso y los excesos se pagan. Comenta Lavalle. Comenta Lavalle. Quinta y sexta línea. Comparaciones entre la Grecia antigua y la Argentina actual en el marco de los excesos. Comparaciones entre la Grecia antigua y la Argentina actual en el marco de los excesos. Y esa sería la idea central. Anótenla o sáquenle una foto. La ibris es la desmesura, el exceso, el descontrol, y según Lavalle la sufre Argentina. Porque esa es la comparación que hace este autor, ¿cierto? Este caballero. La ibris es la desmesura y según Lavalle la sufre actualmente Argentina. Y el último, que es el más cortito, y fíjense que este es el más literal casi. ¿Qué subrayaría yo acá?
la Ibris Argentina, llámese despilfarro o descontrol, la pagan las siguientes generaciones. Primera línea, la Ibris Argentina, llámese despilfarro o descontrol. Segunda y tercera línea, la pagan las siguientes generaciones. ¿Y cuál es mi idea central? Es la más parecida a lo que dice el texto. Fíjate que es lo mismo. Solamente que no se coloca, llámese despilfarro o descontrol. La Ibris Argentina la pagarán las siguientes generaciones. ¿Se dan cuenta? Qué fácil. Entonces, ¿qué quedó de tarea? Me voy a salir de acá para explicar. Quedó de tarea un ejercicio que es consecuencia, son solamente 3 secuencias, ustedes tienen que dar la idea principal y al final de esta guía hay un texto, lo van a leer